Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinario que coorganizan el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, dirigido por el doctor Rafael Fernández de Castro, y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Soy Sergio Alcocer, presidente del COMEX, y en esta ocasión voy a conducir este webinario en virtud de que el doctor Fernández de Castro se encuentra en un evento en la Universidad de California en San Diego y no nos puede acompañar, ya que era un evento que preside el propio rector de la universidad, pero me ha pedido que lo disculpe con ustedes, al mismo tiempo que pues le reitera su agradecimiento por estar con nosotros. Esta es una serie de webinarios que, como ustedes saben, se conducen mes con mes para explorar y discutir, reflexionar sobre la relación entre México y Estados Unidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la guerra en Ucrania y sus implicaciones en el ámbito geopolítico y también en el ámbito energético. Todo esto visto desde las implicaciones que tiene para nuestro país y a su vez para con la relación con los Estados Unidos de América. Para eso contamos con un espléndido panel y todo esto es gracias al acuerdo que tenemos entre la Universidad de California en San Diego, el COMEXI y el periódico El Universal. Me permito agradecer a la red de periódicos del Universal, El Debate, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Torreón, El Informador, El Diario de Yucatán, Pulso, La Crónica, Frontera y El Imparcial, quienes constituyen una red, una plataforma a través de la cual logramos que este tipo de webinarios se puedan difundir más ampliamente. Para dar inicio al webinario, permítanme presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Inicio con la doctora Lorena Ruano, quien es profesora de Relaciones Internacionales del CIDE desde el 2002. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con maestría y doctorado en la Universidad de Oxford, y su investigación y docencia se han centrado en la integración europea y las relaciones entre Europa y América Latina. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos el día de hoy. Igualmente nos acompaña Verónica Irastorza, quien es experta en competencia económica y regulación energética. Ella ha tenido participación tanto en el ámbito público en México, en la Secretaría de Energía, como en el ámbito privado, en donde ha asesorado a diversas empresas energéticas, reguladores y gobiernos de distintos países, desde Argentina, pasando por Brasil, Canadá, Chile, por supuesto, incluyendo a nuestro país y a Perú. Actualmente trabaja en una empresa privada, en donde es directora asociada en consultoría económica internacional. Igualmente, muchas gracias, Verónica, por estar con nosotros. También nos acompaña Guadalupe González Chávez. Ella es asociada del COMEXI, igualmente lo es del Instituto Nacional de Administración Pública. Es una asidua escritora en diversas columnas en periódicos en nuestro país. Ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como asesora en cámaras del Congreso de nuestro país, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues actualmente pues ha coordinado en el COMEXI los temas relacionados con la sociedad digital. Muchísimas gracias, Guadalupe, por estar con nosotros. Y le doy la más cordial bienvenida a Alejandro Chanona, quien ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos cargos dentro de la propia Secretaría de Energía de México, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía. Alejandro es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestro en Asuntos Internacionales con especialización en Política Energética de la Universidad de Columbia, de manera que es igualmente un amplio conocedor de los temas energéticos. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Pues bien, vamos a dar inicio al webinario pidiéndole primero a la doctora Ruano nos dé sus primeras impresiones desde el ámbito geopolítico, qué representa la guerra entre Rusia y Ucrania, las razones, los impactos en lo general. Adelante, por favor, Lorena. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer y agradezco sin duda al COMEXI, a todos los periódicos asociados y al Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego el darme la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Déjenme comenzar diciendo que lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, o más bien en Ucrania, pues es resultado de la herencia del fin de la Guerra Fría. Cuando hace implosión la Unión Soviética y se retira de Europa Central
queda Europa Central en una especie de limbo estratégico. En aquel momento, los países que, digamos, se habían liberado del Pacto de Varsovia pidieron inmediatamente unirse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para estos países era la garantía de su independencia y de su seguridad ante un posible resurgimiento de Rusia. Sin embargo, esto nunca fue bien visto por parte de las élites rusas, que interpretan esta ampliación de la OTAN como una anexión y como una imposición de Estados Unidos, pero no es así. Me parece importante señalar que se trata de una especie, como decía algún artículo en los años 60, de un imperio por invitación. No hay que perder de vista que fueron los países de Polonia, Hungría, los antiguos satélites soviéticos, los que pidieron entrar a la OTAN, insistieron en ello y de hecho les costó bastante trabajo. Y también los países bálticos, que eran parte de la Unión Soviética. De este modo, digamos que la búsqueda de seguridad por los países de Europa Central y los países bálticos se interpreta desde el punto de vista ruso como una amenaza a su seguridad, que tradicionalmente han buscado poner tierra de por medio entre Moscú y Occidente. Segundo punto aquí que hay que mencionar es que de alguna forma lo que está sucediendo en Ucrania es la doctrina Brezhnev 2.0. Es decir, la idea desde Moscú de que en su zona de influencia exclusiva, que es la ex Unión Soviética, es decir, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, etcétera, estos nuevos países independientes no tienen permiso de definir su régimen interno ni tampoco su orientación exterior. Y el que se hayan acercado a la Unión Europea y a la OTAN, aunque no sean miembros, ya es una razón para preocuparse desde el punto de vista de Moscú y es, digamos, que el argumento central de por qué hoy se ha decidido invadir a Ucrania. El problema inicia, digamos, cuando en 2014 con Ucrania, en 2014 estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, similar al que la Unión Europea tiene con México, es decir, libre comercio, cooperación, diálogo político, y esto no le pareció a Rusia, que impidió la firma del acuerdo, la misma que desató la revolución del Maidán en Ucrania, ¿no? Y que precipitó la salida del presidente Yanukovych. Entonces, digamos que desde entonces Rusia reaccionó quitándole Crimea y asusando el movimiento separatista en el Donbass. Por eso, Ucrania buscó acercarse a la OTAN, ¿no? Y por lo tanto, desde entonces ha estado recibiendo entrenamiento y equipamiento militar, cuestión que desde Moscú se ve de manera muy preocupante. Ahora déjenme nada más señalar para terminar esta ronda efectos geopolíticos. El primer efecto es obviamente en Europa Occidental y Central, ¿no? En la Unión Europea, para estos países lo que está sucediendo, la invasión de Rusia a Ucrania, se ve como una amenaza existencial digamos, desde hace muchos años. No habían cambiado las fronteras de Europa por la fuerza, ¿no? Y esto es, digamos que un golpe a la estructura más básica del sistema de seguridad europeo, desde los acuerdos de Helsinki de 1975. Hay efectos también en el sistema multilateral. La ONU, por un lado, el Consejo de Seguridad era obvio, se iba a ver bloqueado por el veto de Rusia y la abstención de China en cuanto a responder ante esta invasión y violación de la integridad territorial de Ucrania, ¿no? Sin embargo, la Asamblea General sí condenó, mediante el procedimiento de la Unión Pro Paz, ¿no? Sí condenó la invasión. 141 miembros, entre ellos México, condenaron esta agresión, ¿no? Justamente porque atenta contra los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas de la proscripción del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial de los estados. Esto va a tener efectos muy duraderos, yo creo, en el sistema internacional. Llama la atención que algunos de los que no apoyaron esta resolución, pues son países importantes, ¿no? Como China, como India, como Pakistán,
¿no? No son, digamos, potencias menores, y llama mucho la atención que no hayan salido en defensa de la Carta y de la integridad territorial de Ucrania. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que es un conflicto en el cual el posicionamiento de cada uno de los miembros del sistema internacional o de la comunidad internacional va a ser tomado en cuenta especialmente por Estados Unidos, por Rusia y por la Unión Europea, desde luego. Y yo quisiera detener aquí mi intervención. Muchas gracias, Lorena. Guadalupe, nos comenta Lorena, digamos, esta ambición imperial de Rusia de incorporarse en un primer momento, quizá ahora Ucrania, y seguramente seguiría con su intención. ¿Cuál sería el impacto desde el ámbito geopolítico en América Latina? ¿Cuál sería el impacto en las Américas en general, el continente americano, la relación con Estados Unidos, el papel que jugaría México y que, bueno, ahora es miembro del Consejo de Seguridad, lo ha obligado a tomar una postura? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, esta realidad geopolítica en un conflicto que, por supuesto, está en desarrollo? Está apagado tu micrófono. En desarrollo y donde los análisis se están moviendo todo el tiempo, al mismo tiempo que la geopolítica. Creo que, bueno, lo primero es que ya ubicarse desde otro lugar geográfico que no es Europa, no mirar desde Estados Unidos, no mirar desde Europa, no mirar desde Rusia, es un reto para América Latina. O sea, colocar los intereses de las necesidades de América Latina en el análisis al frente, nos llevan a ver un mapa en el que observamos impactos globales, internacionales entre los países, pero también incluso de carácter local. Ya hemos tenido noticias de cómo empresas latinoamericanas que participan en el mercado global ya han tenido incluso que tomar posición y están muy pendientes de las sanciones y medidas que toma uno u otro país involucrado en el conflicto que influyen en la posición latinoamericana. Creo que lo primero que hay que decir es que en América Latina el tema se ha colocado en la primera página de todos los periódicos y medios de comunicación, y desde ese punto de vista podemos decir que llega a las casas de América Latina y hace recordar los grandes periodos de guerra y de migraciones hacia América Latina. Y no es la primera vez que ese tipo de impacto se siente en el continente. Lo vimos en toda la historia de América Latina, de su relación con Europa, lo vimos en el 19, vimos migraciones también fuertes y ya las vemos, y retorno de latinoamericanos que vivían allá. Entonces estamos viviendo este proceso de manera viva. Latinoamericanos están regresando en los aviones y todos están colocando esto como parte de su análisis. Creo que una cosa importante de mencionar es la relación con Estados Unidos. Para América Latina es muy importante el papel que juega Estados Unidos en esto, y también el papel de Rusia, porque si pensamos geográficamente, geopolíticamente, pues la relación de América Latina y el Caribe se da tanto con Rusia en el Pacífico como en el Atlántico. Y en este momento el conflicto se focaliza en el hemisferio norte, en la parte europea. Eso no quiere decir que no tenga impacto en el resto del mundo, y a América Latina y el Caribe también le llegan estas olas de impacto por el Pacífico. Y vemos, por ejemplo, que la comunidad de países con los que también tiene relación América Latina y el Caribe, como son China, como es el caso de la India, pues llega la relación y esa correlación desde el lado del Pacífico. Y aquí quiero mencionar que hay otro actor que se menciona de paso a veces incluso como posible participante en un país, en el conflicto como garante, que es el papel de Inglaterra y el Commonwealth, porque Canadá es miembro de la OTAN. Además, también hemos visto cómo Colombia se ha acercado a la OTAN en esta coyuntura, y entonces vemos que también ya hay una dimensión militar. Es cierto que no hay un acuerdo que vincule a América Latina y el Caribe con las estrategias militares de Estados Unidos y Canadá en esa región, pero eso no quiere decir que no impacte en los escenarios a futuro de estabilidad global, de paz y seguridad internacionales, que es donde
no solo México, sino también Brasil, están atentos porque los dos son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora bien, me parece importante mencionar que esto impacta a otros campos geopolíticos y geoeconómicos estratégicos, como por ejemplo son los temas de las comunicaciones internacionales, el papel de los estrechos y el impacto que esto tiene, y se suma a la desaceleración económica que ya veíamos desde hace 3 años, se suma a los efectos de la pandemia y a la nueva regionalización global que se da con el cierre de fronteras europea y Estados Unidos con la pandemia, que a cañonazos se está abriendo en tema de refugio e inmigración, pero no quiere decir que no se sume a ser un nuevo conflicto que esté impactando en estas nuevas regiones. Un elemento que me parece importante es el diálogo que se está dando entre actores de América Latina y actores europeos, y ahí es donde vemos que se refleja la diversidad de posiciones de América Latina y el Caribe. Un tema que merece importante atención, porque si bien todos se han sumado en las resoluciones de Naciones Unidas en materia de derecho, condenando los efectos de la invasión y manifestando su preocupación humanitaria, ya cuando se trata de sanciones, ya cuando se trata de política y de economía, ahí vemos diferencias. Y vemos diferencias entre la posición de México y, por ejemplo, la posición de Nicaragua, la posición de Cuba, la de Venezuela. El entorno inmediato sí se nos ve afectado, pero también la política interna de los países. Ya hemos visto cómo algunos congresos... ¿Vemos en una segunda vuelta? Sí, Ahora, gracias. Perfecto. Verónica, tú eres una cuidadosa observadora de la economía mundial y particularmente la energía. ¿Qué nos comentas cómo desde tu ámbito, en el tema de la energía, se ve la situación? Nada más permíteme dar un par de datos. De acuerdo con un reporte que publicó la Agencia Internacional de Energía, en el año 2021 la Unión Europea importó un promedio de 380 millones de metros cúbicos de gas al día, lo cual equivale a 140,000 millones, o 140 billones de metros cúbicos al año. Esto representa el 45% de las importaciones de gas de la Unión Europea y casi el 40% del consumo. Y esto pues tiene un impacto obviamente en Europa, que va a tener seguramente un impacto, o está teniendo un impacto en otras partes del mundo. Pero como dato, simplemente, ¿cómo ves las cosas, Verónica? Muchas gracias, Sergio. Yo preparé algunas láminas que voy a mostrarles, son muy breves, pero creo que los números nos van a ayudar mucho a ver los efectos en el sector energético. Entonces, ¿ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Y sobre lo que comentabas de Europa, bueno, obviamente Europa depende totalmente del gas ruso y eso es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Las terminales de importación de gas licuado tienen un límite y también los ductos, entonces sí es un reto muy, muy importante para Europa. Afortunadamente nosotros importamos el gas de Estados Unidos y la situación es muy distinta, como lo vamos a ver, pero bueno, rápidamente recordar que Rusia es de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo y también en el mercado de gas natural, como ya mencionaba Sergio, es el mayor exportador de gas del mundo. Aquí en esta gráfica quiero mostrarles qué ha pasado con los precios del petróleo y estamos en un momento donde los precios del petróleo han llegado a su máximo de los últimos, no sé, yo creo que desde 2014 no veíamos un precio por arriba de los $100 por barril. Entonces ha sido un periodo pues muy complejo y muy incierto. Por otro lado, bueno, y en la gráfica anterior también mostrar cómo los mercados van juntos, ¿no? El mercado de petróleo del mundo va de la mano y el precio en Europa y en Estados Unidos es muy cercano, ¿no? En América más bien. En cambio, en el gas tenemos una historia muy distinta y aquí el precio del gas, vean lo que ha pasado en los últimos días con el gas europeo, que es la línea azul oscuro, y en cambio el gas americano, el de Estados Unidos, que es el que importa a México, se ha mantenido bastante estable. Entonces creo que esta es una buena noticia para nuestro continente. Aquí vemos también, solo quería
recordarles por qué pasó esto. En Estados Unidos hubo una revolución con el shale gas y se volvió un productor muy importante de gas, lo que hizo que se desconectara el precio del gas del precio del petróleo, que esto es algo que no ha pasado en Europa. En Europa van de la mano el precio del petróleo y del gas. Aquí entonces se ve claramente cómo se disasocian a partir de la revolución de shale a mitad del 2000. Para México, ¿qué está pasando? Pues por un lado, México es un exportador de crudo, como sabemos, y recibe ahora más dinero porque el petróleo está más caro. Entonces, el valor de estas exportaciones han aumentado 30% de enero del año pasado a enero de este año, lo cual es una diferencia importante. Pero, sin embargo, somos importadores de gasolina. Entonces hice esta cuenta así como en servilleta casi, de ver cuánto ingresa de más en para México, que aquí comparé simplemente el precio que usó Hacienda para hacer sus criterios de política, que era $55, con el precio del barril actual, que está como en 100. Y esa es la diferencia de ingresos que ven ahí de 5,789 millones. Por otro lado, también Hacienda no está cobrando el IEPS, que el IEPS es el impuesto a la gasolina. Entonces está dejando de percibir esos ingresos por un lado, y por otro lado también están dando un subsidio adicional. Entonces el costo es de 8,000, es mayor a estos ingresos adicionales, y creo que este es un punto muy importante a tener en cuenta para México, este balance o esta diferencia de ingresos y lo que estamos gastando. Esto es solo en una semana, o sea, este es el cálculo por semana para México. Entonces, si lo vemos en contraste con lo que cuestan algunos de los programas sociales, pues creo que sí hay que pensar bien si es ahí donde queremos que se vayan los recursos públicos. Y pues es todo. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y creo que nos dejas una visión muy clara de que por supuesto que sí tiene un impacto, no obstante que el conflicto geográficamente es muy lejano. La globalización, la interconexión del mercado energético, que es a su vez muy compleja, claramente tiene un impacto en muy poco tiempo ya en nuestro país, y seguramente va a tener un impacto no solamente en el precio de los combustibles, sino en otro tipo de productos, de mercancías, los alimentos, por ejemplo. Alejandro, ¿cuál es tu punto de vista? Gracias, doctor, por la invitación y el uso de la palabra, y voy a intentar de no repetir lo que ya han dicho mis compañeras panelistas y tratar de complementarlo y a ver si podemos redondear un par de ideas y conclusiones con motivo del panel. Lo primero es, la primera consecuencia es que estamos atestiguando el principio del fin de Rusia como superpotencia energética. Aquí lo que hay que entender, en primer lugar, es que por décadas la geopolítica energética ha girado en torno a los hidrocarburos, particularmente el petróleo y el gas natural. Y en definición en línea con las definiciones clásicas, el entendido es que el acervo natural de hidrocarburos y las capacidades para procesarlos determinan las posibilidades de un Estado para, número uno, promover sus intereses domésticos y, número dos, potenciar su influencia en el exterior, ¿no? Esto es una visión estrictamente realista de cómo, a partir de la geografía y la administración de recursos naturales estratégicos, el Estado puede protegerse, puede garantizar su supervivencia y en algunos casos su hegemonía. Y eso es lo que estamos viendo con Rusia. Después del colapso de la Unión Soviética, hubo un rebote en la industria petrolera de Rusia, al grado en el que, como bien señaló Vero, actualmente es uno de los principales productores y exportadores de petróleo y de gas natural a nivel mundial. Y se están llevando un golpe muy fuerte en términos económicos y también reputacionales debido a un error de cálculo que me parece gravísimo, que es el siguiente. Lo que hicieron fue una valoración de riesgos, de vulnerabilidades de su suministro energético como exportador,
y esa valoración inicial fue, ok, tenemos la mano sobre la llave del gas natural, y en cualquier momento tenemos la amenaza de utilizar la energía, el gas natural, como un arma para disuadir a Europa y, en términos generales, a Occidente, para que no nos bloqueen, como ocurrió en 2008 en Georgia y en 2014 en Crimea. Entonces, el error de cálculo fue que esto iba a ser sencillo y que iba a durar 2-3 días y que se iba a capitular Kiev y que iba a haber una sustitución de régimen relativamente sencilla. Eso no pasó, y entonces, en la medida que se alarga el conflicto, cambia la dinámica. Y entonces, es muy revelador que Rusia hasta este momento no haya cortado ese suministro de gas, ¿no? Porque entonces la amenaza de interrumpir el suministro energético ya no lo estás utilizando como una carta ofensiva, no para evitar que se meta Occidente, sino lo estás utilizando a estas alturas como una carta defensiva, que posiblemente, con miras a alguna salida, va a ser alguna carta de garantía para poder salir, sobrevivir y ver un siguiente día, ¿no? Salir vivo de esta situación. Entonces, eso me parece sumamente importante y es un cambio de dinámica que contrasta con lo que había ocurrido en las décadas pasadas, que es este rebote de la industria petrolera y Rusia como superpotencia energética. Lo mismo puede decirse de por qué, como se están llevando varios golpecitos, por ejemplo, el paralizar la decisión de poner en operación el gasoducto Nord Stream 2, que abastecería de gas natural a Europa continental directamente a través de un ducto marino. Se están llevando el golpe del embargo de Estados Unidos y de Reino Unido, que, aunque es reducido en volumen, sí es simbólico para el mercado. Y en términos macro, es importante entender que el costo de la invasión será el no hacer negocios fácilmente con Occidente. Y esto habla un poco de la evolución del análisis geopolítico de la energía, porque ya no es solamente de Estado a Estado, y entonces entran a escena varios otros actores, como empresas privadas, organizaciones multilaterales, sociedad civil, y lo que estamos viendo son, por ejemplo, empresas privadas autosancionándose, que no es otra cosa más que dejar de hacer negocios con Rusia. Lo hemos visto con Exxon, con Shell, con BP, es decir, las principales petroleras a nivel mundial, ¿no? Y lo mismo con lo que rodea la industria del petróleo, en términos de conseguir financiamiento, aseguradoras, transporte marítimo, etc. La segunda observación que me gustaría hacer es que, si bien este conflicto escaló al confrontar a la Alianza Transatlántica, la solución, casi sin temor a equivocarme, puede establecerse que se dará a partir del diálogo transpacífico. Es decir, no hay una solución en el horizonte que no pase por la decisión del escritorio de Xi Jinping y, en términos generales, de China. Está bien, sí, este conflicto ha logrado unificar a Occidente, no entendido como una colección de ideas e instituciones. Sin embargo, la situación se perfila para que China sea el fiel de la balanza, y han mantenido hasta ahora sus cartas cerradas, ¿no? Obviamente han dado señales ambivalentes, por ejemplo, las declaraciones de apoyo previos a la invasión hacia el presidente Putin y su régimen, pero también absteniéndose en los votos de Naciones Unidas y con la posibilidad latente de que eventualmente, dependiendo de cómo evolucione el conflicto y cómo vean ellos la correlación de fuerzas entre Occidente y Rusia, puedan básicamente entrar ahora sí que dar el tiro de gracia en una dirección u otra, y de paso llevarse y poder ser una vía de descarga para toda la energía
Europa que tendrá que redirigirse, ¿no? Hacia otros mercados porque, en definitiva, en Occidente va a ser mucho más difícil, ¿no? Y lo harán en condiciones de descuento y va a ser digo, al final hay muchas probabilidades de que China salga favorecida en el escenario macro, ¿no? Entonces, como primera intervención, ahí lo dejaría y podemos seguir explorando otros puntos más adelante. Gracias, Alejandro. Mencionabas el tema de las empresas, y particularmente las empresas occidentales en su relación con Rusia. Y tenemos una pregunta que nos hace quienes nos siguen el día de hoy sobre qué consecuencias tendría para Rusia las sanciones que han sido impuestas particularmente de aquellas empresas occidentales que dejarán o están dejando de operar en Rusia. Y en general la pregunta sería, ¿cuál sería el impacto o que están teniendo las sanciones? Recientemente leía un artículo de un profesor estadounidense que hace un análisis del impacto que han tenido las sanciones para evitar conflictos bélicos. Y salvo un solo caso, ningún otro han realmente servido para algo. Entonces la pregunta es, ¿servirán realmente las sanciones en esta ocasión? No sé, Lorena, si quieres tocar este tema. Y Guadalupe, ¿por qué no un poco voy pensando, como lo que tú mencionabas cuando te interrumpí, en el sentido de cuál es el impacto que tiene esto ya en la política interior? ¿Qué podemos aprender desde México sobre este conflicto, al menos en este momento? Adelante, Lorena. Sí, bueno, yo me referiré especialmente a los países de la Unión Europea. Desde 2019 la Unión Europea ha tenido como prioridad, bueno, la Comisión Europea ha tenido como política prioritaria un Green Deal, ¿no? Promover la lucha contra el cambio climático y el uso de energías renovables. Entonces, pero esto que está, y recientemente también han dicho, ¿no? Que justamente la guerra hace más apremiante el tratar de depender menos de Rusia y depender menos de los hidrocarburos que Rusia exporta, ¿no? Y entonces que acelera la tendencia justamente a la descarbonización y a la búsqueda de energías renovables. Sin embargo, esto no es automático, ¿no? De hecho, es muy difícil que se pueda sustituir de manera rápida este suministro, ¿no? Entre otras cosas, lo que hemos visto más bien, ¿no? Es que justamente va a tener, por ejemplo, Alemania, que había planteado cerrar sus centrales nucleares, recordarán el accidente de Fukushima en 2011, pues ahora va a tener que archivar esos planes, ¿no? Porque si no, no va a poder abastecer el mercado alemán, ¿no? Entonces, también me gustaría decir que el impacto es muy diferenciado dentro de Europa, ¿sí? Por ejemplo, España, Francia, Reino Unido no dependen tanto del gas europeo o del petróleo europeo como Alemania, que sí importa el 40% de su consumo de este país. Y qué decir de los países de Europa del Este como Polonia o los Bálticos, ¿no? Que casi recordarán hace pues, como 15 años, ¿no? Cuando Putin cerró la llave del gas, que la gente estaba haciendo fogatas con los muebles viejos, por ejemplo, en Bulgaria, en Rumania y en los países bálticos. Entonces aquí hay un efecto muy diferenciado, pero sí hay un plan de la Comisión Europea para tratar de acelerar, ¿no? Mediante subsidios, y hay dinero, porque había el paquete post-COVID Next Generation EU, ya preveía una serie de fondos justamente para acelerar esta transición. Sin embargo, es una transición que va a tomar mucho tiempo. Y simplemente me gustaría dar algunas cifras para que veamos el efecto, ¿no? Como ya dijo Verónica, Rusia es el primer exportador mundial y por mucho de gas, ¿no? Es el segundo de petróleo, es el tercero de carbón. Y no solamente esto tiene impacto en los mercados energéticos, sino también en otros que inciden también en la transición a energías limpias, como por ejemplo, una quinta parte de las exportaciones mundiales de níquel, que es necesario para las baterías, ¿no? De los nuevos coches eléctricos, también viene de Rusia. También controla el uranio, también controla una décima parte de las exportaciones mundiales de aluminio y de cobre, ¿no? Entonces, tampoco va a ser tan fácil en ese sentido. Y qué decir de la comida, ¿verdad? Está el problema con el trigo, que ya ha visto aumentar su precio a más de 30% desde que inició el conflicto y una enorme volatilidad. Me gustaría cerrar diciendo
que además está el asunto del embargo económico, las sanciones que preguntaba Sergio. Sí, efectivamente, ya vemos que no necesariamente tienen el resultado que uno quiere. Además, el efecto es más a mediano plazo. No creo que incida inmediatamente en las decisiones de Rusia. Sin embargo, sí le vuelve muy difícil financiar la operación militar. Porque bueno, pues hay que pagar el sueldo de 200,000 tropas que están ahí, ¿no? Y eso, nada más los puros sueldos, sin decir los suministros, la logística, etcétera, va a complicarle mucho la operación militar. Ahí depende mucho de qué haga China, ¿no? Si va a apoyar o no va a apoyar económicamente a Rusia. Y hay que destacar también esto de que al embargo se han unido empresas privadas, otros actores no gubernamentales, porque ¿y por qué? Porque también una cosa es lo que haga el gobierno y otra cosa es cómo se afecta a las empresas privadas, ¿no? Aunque no haya un bloqueo, por ejemplo, en el tema de alimentos, ¿no? Lo que está sucediendo es que los bancos no le están prestando a los comerciantes de trigo, ¿no? Por miedo a incurrir en sanciones, ¿no? Y entonces eso es lo que decía también Alejandro de las autosanciones, de las empresas se están cobijando ante una posible escalada de las sanciones y pérdidas económicas que pueden resultar. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Guadalupe, y ahorita le paso la palabra a Verónica, que levantó la mano. Guadalupe, desde el punto de vista de la política interior de México, si quisieras tocar un tema, o tal vez te interese también tocar el tema de la importancia que va a tener Azerbaiyán. Tú estuviste hace poco en Azerbaiyán, antes de la guerra, ya constituido Azerbaiyán como un país interesado en suministrar petróleo a Turquía, entre otros. Y bueno, pues ahora Azerbaiyán es un jugador central en esto. Incluso alguien ha mencionado que para los rusos sería muy natural invadir el norte de Kazajstán, por ejemplo, que tiene reservas importantes de petróleo. Entonces, en fin, tú conoces esa zona, no sé si quieres tocar este tema o el tema interno que tú de México. Pues yo quisiera vincularlos por una razón. Mi estadía tuvo que ver con una invitación de la Universidad de Adá, en la que participaron 21 expertos de 20 países de la región de Asia Central y de la región del Mediterráneo Oriental, Inglaterra y Estados Unidos. Y la primera sensación que me llevé es que estaba en una región parecida a Mesoamérica. O sea, una región de paso en la que había todos los poderes del planeta interesados en esa región, zona de cruces, y donde efectivamente el tema central era la repartición de la explotación del Caspio y las comunicaciones con el Mar Negro y el Mediterráneo, y las comunicaciones entre el Indo-Pacífico y Europa, el cruce de Europa a Asia y viceversa, y además un país que tiene frontera con Irán en un momento de poscoyuntura de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Entonces, efectivamente, Azerbaiyán se ha vuelto, y así se presenta un poco, y así lo ven muchos, como la Suiza de la región, ¿no? Y ahí hay otros conflictos que también se están desenredando. Y yo quiero ahí vincular algo, porque Lorena mencionaba cómo hace 30 años se dio el cambio y la desintegración de la Unión Soviética, y me acordé de cómo también en esa época se empezaron a resolver ciertos conflictos en América Latina. Es la época de las negociaciones en Centroamérica, y yo lo que veo es que, visto no desde Europa, sino visto desde acá, empezamos a ver cómo los países vuelven a ver, México incluido, desde el interés nacional. Y no todos ven lo militar como la base del interés nacional. Y aquí entramos a temas de territorio, temas de economía, temas sociales y temas de política. Y ahí es donde yo veo que, por lo menos para México, en el plano internacional es muy importante que el conflicto que estamos observando se quede donde está, y que se apoyen todas las contenciones, y que se apoye el llamado al cese al fuego y a no escalamiento. Y en ese sentido, la posición de Estados Unidos de no enviar tropas vuelve a ser muy positiva para este enfoque mexicano, porque además
el llamado es a que Estados Unidos y la región del continente resuelva sus problemas. Y ahí me muevo a la política interna y a la situación interna, porque estamos hablando de un México cuyo litoral más grande no es el Atlántico, es el Pacífico. Entonces, México, ¿desde cuál México estás hablando? Estás hablando desde Tijuana, donde ya había empezado a haber nuevos vuelos de conexión hacia Rusia y hacia China, o estamos hablando del México desde Cancún, o estamos hablando del México capital. Ya hemos visto que una cosa es la reacción de la población, ya hemos visto cómo ya el Congreso mexicano ya ha dado respuesta a un congresista estadounidense y al Congreso de Ucrania respecto al envío de armas. Y entonces esto nos lleva a una posición que va a ser clave, no solo para México, sino también para América Latina. Y retomando lo que decía Lorena, realmente sí hay mucha preocupación en el tema de alimentos. El tema de alimentos es demasiado importante. Hemos visto cómo incluso Argentina ya puso límites a la exportación de soya en esta semana, porque el precio de alimentos y el tema de abastecimiento está impactado también por otros factores como es la exportación de materia prima a Asia por parte de México y de América Latina. Entonces estamos enfrentando realmente una coyuntura en la que los diferentes factores sí afectan de manera directa y se van sumando gradualmente a una coyuntura diferente que obliga a repensar la estrategia de desarrollo nacional y pensada realmente no solo respecto a Estados Unidos, no solo respecto a Europa. Creo que se van a potenciar las relaciones euro-latinoamericanas y hasta ahí lo... Gracias, Guadalupe. Verónica, levantaste la mano y mientras te pongo una pregunta que nos hacen aquí en el chat. Si Pemex está preparado para el impacto que podemos recibir y poder, si es viable continuar con los subsidios, y cuál sería el impacto que tendría la operación privada, por ejemplo, en la venta de hidrocarburos, si esto favorece o no a México. Son preguntas que nos formulan en el chat. Ok, gracias. Sí, levanté la mano porque quería comentar del tema de la transición, del impacto en la transición en América Latina. Y creo que esto va en dos sentidos. O sea, por un lado, ha regresado a la conversación el tema de seguridad energética, y yo creo que la manera más obvia para todos los países de tener mayor seguridad energética son las energías renovables, que son recursos propios de cada país, y ya estaban encaminados. Además de los altos precios del petróleo, que eso también hace que sea más comparativamente mejor tener energía limpia, ¿no? Yo ya quisiera tener un coche eléctrico en estos momentos, que aquí en California la gasolina está a $6. Creo que las ventas de coches eléctricos se han disparado y esa es una buena noticia, pero por otro lado estamos en un escenario donde hay alta inflación y el reto para muchos de los gobiernos es esta presión inflacionaria, porque pues la gasolina se usa para transportar prácticamente todo, y quizá esto va a tener un efecto en el gasto público que impacta la transición energética. Entonces, por el lado de la transición, eso es lo que quiero comentar. De lo que preguntabas de Pemex, pues Pemex tiene una plataforma de exportación ya bastante limitada. Como sabemos, mucho de lo que se está haciendo aquí en México ahora, mucha de la inversión se va a refinación. Desafortunadamente, hasta la fecha, Pemex Refinación pierde dinero, lo que quiere decir que por cada barril de gasolina que procesa pierde en vez de ganar. Le cuesta más producirlo que lo que obtiene vendiendo. Entonces creo que ese es un reto enorme para Pemex que esperemos que pueda ir resolviendo con el tiempo. Ahora, como mencionaba ya en el tema de gas natural, importamos el gas para generar electricidad y para el consumo de gas en México, y la mayoría de este gas, el 75%, yo creo, un número parecido, viene de Texas. Y este punto también quería hacer hincapié porque he oído conversaciones por ahí diciendo que México aprenda la lección de depender de un país, ¿no? En el caso de países europeos que dependen de Rusia. Yo creo que la situación es muy distinta, es muy diferente depender de un mercado que de un país, ¿no? La empresa rusa de gas es una empresa estatal que la controla el gobierno.
el mercado de gas americano son miles de productores y es quizá el único mercado verdaderamente líquido que existe en el mundo. Entonces yo creo que México tiene una ventaja de estar junto a Estados Unidos y no junto a una empresa estatal de gas que fuera la que le vende el gas a México. Muchas gracias. Anotas un punto muy importante, Verónica. Creo que eso hay que resaltarlo, la diferencia entre Rosneft y Gazprom, etcétera, con respecto a estos miles de productores que además tienen la enorme ventaja de que en la medida que se requiera pueden abrir o cerrar pozos o pueden mucho más fácilmente perforar nuevos pozos con las nuevas técnicas, ni las nuevas ya las técnicas de taladro horizontal, y esto pues hace que rápidamente los pozos puedan activarse o puedan cerrarse según sea necesario. Entonces eso le da una enorme redundancia al sistema de Norteamérica en materia de energía, y esto creo que es importante señalarlo frente ahora a la iniciativa de reforma energética que se ha planteado por parte del gobierno mexicano. Alejandro, no sé si quisieras tocar desde un punto de vista geopolítico si algún tema relacionado, por ejemplo, con la lección que estamos aprendiendo de Ucrania, China, Taiwán, si hay algo que pudiese extrapolarse hacia Taiwán o es un asunto que francamente tiene una lógica distinta. Si bien China no está de acuerdo con la violación de las fronteras, al mismo tiempo, como se mencionó, pues ella ha tenido un voto relativamente tímido en cuanto a condenar la invasión de Rusia en Ucrania. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Mira, para responder esa pregunta, me voy a ir un paso atrás y voy a proponer la pregunta que se tienen que hacer esencialmente todos los países que tienen una huella y que tienen una producción de energía de cualquier tipo significativa a nivel internacional. Estamos ante el primer conflicto armado en la era de las energías renovables, y eso es sumamente interesante porque todos estos actores tienen que preguntarse a sí mismos cómo se mantiene la seguridad energética en un mundo que se encamina hacia cero emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, esta transición no es, a veces la palabra transición, bueno, al menos en mi cabeza suena un poco simplista, porque pensar, o sea, no va a ser un proceso ni sencillo ni lineal de un punto A a un punto B, ¿no? Sino estamos, cómo funciona la energía en el mundo estamos hablando de un sistema complejo con muchas variables que se están transformando al mismo tiempo y habrá tendencias y fenómenos que avancen en distintas direcciones y a veces habrá resultados incluso hasta contradictorios, ¿no? El mejor ejemplo de eso creo que fue el otro día que uno de los mayores proponentes que estaban pidiendo que aumentaran la producción de hidrocarburos en Estados Unidos era Elon Musk, ¿no? El fundador de Tesla. Entonces, o sea, de ese grado es el problema al que nos tenemos que adentrar y pensar. Entonces, si van a haber factores que retrasan la transición energética en este tipo de coyunturas, como el que la agenda de cambio climático pierda visibilidad, que la industria petrolera tenga una influencia política, digamos, un poco reforzada y que se esté dejando, por ponerlo entre comillas, se esté dejando querer, ¿no? Al sentirse rechazada hace apenas unos meses en el marco de la COP, de la conferencia climática. Estamos viendo que países están aumentando su importación y uso de carbón. Y como mencionaba Lorena, el conflicto que se empieza a desbordar a otros mercados como el níquel, el uranio, ¿no? Pero eso es de corto plazo. En el largo plazo, las apuestas ganadoras, y esto aplica para la esfera de influencia de China en todo su litoral, y aplica con su relación directamente con Taiwán, con Hong Kong. Pero también incluso aplica para México, es que en la medida que se deje de depender del suministro externo y se reduzca esta susceptibilidad a la volatilidad de los precios, es que se va, digamos,
hay un reacomodo del tablero geopolítico de la energía a nivel internacional y entonces es que los países que aprovechen y que tomen la decisión de invertir para el mediano y largo plazo y que decidan que lo mejor para su interés nacional es tal vez no abandonar al 100%, pero dejar al mínimo su consumo de hidrocarburos, serán quienes estén en una posición de fortaleza para negociar y para establecer alianzas, relaciones de cooperación y avanzar sus agendas en el plano internacional. Y esto creo que aplica para México, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando en el corto plazo de el precio de las gasolinas, ¿no? ¿Qué tan sostenible es el subsidio si se alarga el conflicto en Rusia y Ucrania, ¿no? Pero lo que tiene que pensar y definir México es, si estamos pensando en el resto del siglo XXI y estamos viendo estas tendencias que por razones económicas y tecnológicas parecen prácticamente inamovibles, es decir, esta transformación energética, ¿qué elección va a tomar México con relación a su modelo y la adopción de las energías renovables, ¿no? Porque normalmente esta discusión aquí a nivel doméstico la tenemos repasadísima y siempre se discute en términos o políticos, o sociales, económicos, incluso hasta ambientales, y tiene implicaciones hasta culturales. Pero rara vez es que pensamos en la energía como un pilar o un instrumento de nuestra política exterior y cómo puede eso fortalecer nuestra posición a nivel regional, ¿no? Y entonces al final del día, ¿con quién vamos a querer cooperar y con quién vamos a querer establecer esas alianzas y complementariedades, ¿no? Con los países que aprovechen su potencial, sus marcos jurídicos y de financiamiento para la energía renovable, o con aquellos regímenes y aquellos países que van a perpetuar y le van a extraer hasta la última gota a la dominancia de los hidrocarburos. Yo creo que tocas un tema importante. Finalmente, las decisiones en el marco del sector energético tienen que ser secciones, como sabemos, son decisiones de largo plazo, pero además son basadas en criterios económicos racionales. Un poco lo que estamos aprendiendo o está aprendiendo Alemania por las duras es que una decisión de un accidente en Fukushima, en donde tembló, que llevó a la canciller Merkel en aquel momento a cerrar sus plantas nucleares en un país, en Alemania, donde no tiembla. Entonces, digamos, en donde extrapolar la lección de Fukushima a Frankfurt o Múnich pues no tiene ningún sentido. O sea, francamente, no había ninguna lógica detrás y ahora vemos pues el impacto que puede tener una decisión más plagada de un tema ideológico o de política cuando no hay una racionalidad atrás, ¿no? Ya no digamos en el caso mexicano, donde, bueno, hay quien nos pregunta aquí si es sostenible a largo plazo, quizá no tan largo, mediano plazo, este subsidio que se ha planteado. Yo creo que ese es un tema que tendrá el gobierno mexicano que pensar muy prontamente y como bien mencionaba Verónica, si esta es la mejor manera de invertir nuestros propios recursos en los programas que tanto necesita México. No sé si alguien quisiera hacer, nos quedan ya algunos cuantos minutos, nos quedan unos 6, 7 minutos, hacemos un recorrido con algunas conclusiones o algunas reflexiones finales, si les parece. Y podemos empezar un poco al revés, quizá empezando con Verónica y para terminar, si te parece, Lorena. Verónica, Alejandro, Guadalupe y Lorena. Verónica, por favor. Muchas gracias. Pues definitivamente lo que está sucediendo movió a los mercados energéticos mundiales y creo que no es algo de corto plazo. O sea, vamos a ver esta volatilidad e incertidumbre por un buen rato y también lo veo como, pues, por una parte una oportunidad para acelerar la transición energética y por la otra, como mencionaba Alejandro, para poder desarrollar los recursos de otros países que no sean Rusia. Yo creo que algo que vamos a aprender, no sé si estén de acuerdo, es que el concepto de transición energética va a cambiar, no porque sea distinto el fenómeno en sí físico,
sino el tiempo en el que se va a implantar la transición energética va a ser distinto y las modalidades van a cambiar. Así como mencionaba Verónica, la posibilidad de echar mano del gas, que sigue siendo el combustible de transición en los Estados Unidos y consecuentemente deberíamos de aprovecharlo para México, eso no necesariamente va a significar lo mismo ahora en Europa, al menos en los próximos meses. Y si bien hay en este informe de la Agencia Internacional de Energía se mencionan los 10 pasos, que son bastante obvios, en los que hay que seguir también, pues con toda claridad se menciona que son pasos que va a tomar tiempo en lograr desacoplar el desarrollo y la vida corriente en Europa con respecto al gas ruso. Alejandro. Gracias. Yo muy brevemente, igual, lo que esperaría es que podamos diferenciar entre digamos, las consecuencias inmediatas y de corto plazo, ¿no? que indicarían que hay digamos, que todavía se mueve la industria petrolera, pero yo sí estoy convencido que a la larga tendrá que darse esta transformación y yo creo que cuando ocurren estos momentos de shock, creo que lo mejor es ver en el horizonte de largo plazo y pues tenemos el ejemplo del COVID, ¿no? Que es un precedente no necesariamente bueno. Pensamos que iba a ser una oportunidad para acelerar la transición energética. No necesariamente ha sido así. Sin embargo, lo que hemos visto en economías de todas escalas y con distintos niveles de dinamismo es que esta agenda sigue avanzando en lo macro y, y ya será cuestión de cada país, de cada estado que adopte las decisiones conducentes para subirse a esa ola o irse rezagando, ¿no? Entonces, eso y me parece muy interesante, por último, ver cómo se va a dar y cómo va a cambiar el diálogo entre México y Estados Unidos a la luz de este conflicto, ¿no? Porque el tema energético ha estado hasta arriba de la agenda, ha sido sumamente público y creo que las expectativas en un momento de crisis pueden cambiar y pueden haber, digamos, cambios en la toma de decisión. Muchas gracias, Alejandro. Guadalupe, adelante, por favor. Bueno, yo quería comentar que así como Azerbaiyán ha surgido como un nuevo jugador en esa región y la estabilización de los conflictos o los acuerdos de paz ahí en el Cáucaso y en el norte de Irán, en aquella región, hay un nuevo jugador en América Latina, o más bien un nuevo campo político de negociación, que es el que inició Estados Unidos con la visita que hicieron de alto nivel a Venezuela. Y esto sí toca y me parece un factor muy importante geopolítico y nos toca por el lado del Caribe, pero también tiene que ver con este equilibrio que creo que México tiene que tener respecto y América Latina respecto a las estrategias interregionales y no solo ver país por país. Y ahí el nuevo papel de Chile en el Pacífico, que además Chile-Argentina es paso magallánico, Panamá, que es el país junto con Costa Rica que van con mejores éxitos en el tema económico y Costa Rica en el plano ambiental, por ejemplo, hablando de energías, y también el hecho de que México juega un papel de país neutral en las negociaciones políticas de Venezuela. Y una cosa que me llamó la atención precisamente de las reuniones que tuvieron lugar en Antalya fue el encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela con el señor Borrell a nombre de la Unión Europea y la distensión es. Entonces creo que ahí estamos viendo un nuevo juego atlantista y me parece que es importante que México vea no solo las relaciones bilaterales, sino también los juegos regionales e interregionales. Yo creo que es un comentario bien interesante a una pregunta expresa que se le hizo al canciller de Venezuela, Félix Plasencia,
sobre si habría una apertura con la relación con Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que hay un tratamiento unilateral en contra de Venezuela, pero no tenemos problema de vender nuestro petróleo, ¿no? Entonces, bueno, cuando menos hay una posición pragmática, que a veces es lo que más necesitamos en América Latina. Y como decía el presidente Arias, si nos quitamos los ismos en América Latina y nos quedamos con uno, el pragmatismo, probablemente nos vaya mejor. Y a lo mejor es un buen inicio. Ya veremos. Lorena, por favor, y contigo cerraría. Muchas gracias. A ver, yo quería contestar aquí la pregunta del espectador anónimo en el chat acerca de cómo va a afectar esto, digamos, la reconfiguración de las grandes potencias, ¿no? A mí me da la impresión de que el primer punto es que la Unión Europea y la OTAN han salido, digamos, reforzadas en el sentido de la cohesión entre ellos. Se trataba de dos grupos de países, ¿no?, que estaban teniendo dificultades y diferencias internas de manera notable antes de la guerra y que ahora con esto se han cohesionado de manera notable. También el aumento en el gasto militar de Alemania ciertamente va a ser un elemento que va a darle mucho más poder militar tanto a la OTAN como a la Unión Europea, porque digamos que faltaba ese elemento, ¿no?, del rearme alemán que vienen pidiendo los estadounidenses desde 1950, ¿no?, desde la guerra de Corea. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un cambio importante, que vamos a ver una OTAN más cohesionada y más una Unión Europea también más cohesionada y poderosa. En cuanto a China, yo creo que si es, digo, falta ver cómo se desarrolla la guerra, ¿no?, y qué tanto decide apoyar a Rusia, pero ciertamente si le da apoyo, se lo va a cobrar, ¿no? Y se lo va a cobrar bien caro, como suele hacerlo en general, ¿no? Y también es cierto que va a tener de vecina, digo, ya empieza a tener de vecina a una Rusia empobrecida. Entonces me parece que aunque que en todos los casos Rusia va a perder poder en ese sentido, al menos en términos económicos. Y Estados Unidos, pues bueno, yo creo que por otro lado Estados Unidos va a mantener su posición. No creo que cambie mucho. Ciertamente en Europa, en Estados Unidos, bueno, en Europa y en el este de Asia se requiere mayor compromiso de Estados Unidos, pero mucho depende ¿no?, de que se mantenga digamos que la calma en Estados Unidos, no regrese Trump o pase algo por el estilo, en cuyo caso sí Estados Unidos y su primacía estarían en problemas. Finalmente, con respecto al papel de los árabes, que también preguntó Luis José Moreno, los árabes son los más afectados por el aumento de precios en los alimentos, son esencialmente ellos quienes compran el trigo que proviene de Ucrania y de Rusia y otros alimentos, ¿no? Y ciertamente el aumento de los precios por un lado, pero también el cierre del tráfico en el Mar Negro marítimo va a afectar los suministros, ¿no? Sin embargo, pues sí se están beneficiando de precios más altos de petróleo y se están haciendo del rogar para abrir la llave, ¿no?, y producir más. Arabia Saudita guarda un silencio muy misterioso, ¿no? Y en los Emiratos Árabes sí han dicho que piensan contribuir después de que hubo una visita de alto nivel por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso podríamos terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Pues muchas gracias a todos ustedes, a Verónica, Guadalupe, Lorena, Alejandro, por magníficas intervenciones. Este tema sin duda seguirá lamentablemente frente a nosotros en las próximas semanas, quizá meses, y pretendemos el doctor Fernández de Castro y yo pues seguir explorando este tema desde sus diferentes ámbitos. El tema de los alimentos, el papel de las otras diferentes regiones, el papel de Turquía, que me parece que es un tema centralísimo que debiésemos de estudiar, por un lado, porque Turquía pues controla el acceso al mar Mediterráneo. En los últimos 200 años, Turquía y los rusos se han peleado 15 veces. Todas las veces les han ganado los turcos recientemente. Y bueno, pues es un tema ahí que está presente de cuál es el papel de los turcos, además con una presencia de Turquía en América Latina muy importante. Entonces, como bien mencionaba Guadalupe, no debemos de verlo esto en un tema monopolar, bipolar, sino es un tema mucho más complejo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y por aprender de ustedes. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y de nuevo en nombre de Rafael Fernández de Castro y un servidor, pues nos veremos en un mes y estaremos en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Saludos. Abrazo.